Buenas noches a todos, ¿qué tal? Bueno, una oportunidad más de poder compartir con ustedes un mensaje, compartir la palabra de Dios, que es el propósito que tenemos siempre, llevar la verdad de las Escrituras a todas aquellas personas que sean posibles. Así que, bueno, de acuerdo a las circunstancias, lo hacemos de manera virtual. Generalmente lo hacemos de manera física, pero bueno, ajustándonos a las circunstancias, lo seguimos haciendo de esta manera y gracias a Dios ha sido una bendición. Hemos podido llegar a personas que tal vez no hubiese sido posible llevarlas al lugar donde nos reunimos y bueno, Dios dentro de todas las circunstancias nos confirma una vez más que Él tiene planes mucho mejores que los nuestros, así que bueno, para empezar, como siempre, me gusta hacerlo, orando, pidiéndole a Dios que guíe el mensaje, que lo use de acuerdo a sus propósitos, y bueno, vamos a hacerlo, cada uno de ustedes ahí a donde está, y yo, vamos a unirnos en oración para pedirle a Dios que guíe el mensaje. Amado Dios, te damos gracias. Gracias por una oportunidad más de podernos reunir de esta manera para poder escuchar tu palabra, para poder escuchar tu verdad. Como siempre te pedimos por favor que seas el invitado especial, que ocupes el lugar de preeminencia, que guíes el mensaje de principio a fin y que lo uses de acuerdo a tus propósitos. Por favor, habla a cada corazón, habla a cada vida, Dios. Sobre todo te pido que si en este momento alguien que aún no conoce tu amor, que aún no conoce tu verdad, y está viendo este video, Dios, te pido por favor que hables a su vida y le hagas entender cuánto le amas y que le hagas entender cómo manifestaste ese amor en la cruz, dando tu vida por cada uno de nosotros. Guía el mensaje, guía la prédica, por favor. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. El mensaje de hoy tiene como título El verdadero amor. Creo que estamos viviendo una circunstancia donde es muy necesario que aquellos que ya le entregamos nuestra vida a Él nos podamos afirmar justamente en el amor de Cristo y podamos de alguna manera dimensionar cada vez más ese concepto de su amor, ese atributo de Él, que es un Dios de amor, ¿verdad? Que nos podamos afirmar en ese atributo y podamos concentrarnos ahí, porque eso definitivamente va a traer confianza a nuestra vida, va a traer seguridad y va a alejar el temor, definitivamente. Así que espero que a través del mensaje Dios pueda ampliar este concepto, nos pueda recordar una vez más el alcance de su amor, la magnitud de su amor por nosotros. Igual, como oraba al principio, pedirle a Dios que si tú estás viendo este video y aún no has entendido realmente en qué consiste el amor de Dios y qué fue lo que Dios hizo para demostrarnos su amor, espero que a través del mensaje Dios te lo pueda hacer entender. Bien, este mensaje está basado en el capítulo 4 de Primera de Juan, versículos del 7 al 13. En esos versículos, en esa porción de la Biblia, vamos a basar el mensaje, justamente. Bueno, como sabemos, Dios es amor. Así lo confirma la palabra de Dios, como lo vamos a ver. Y nosotros, definitivamente, somos el objeto de su amor. Dios está profundamente enamorado del hombre. Dios ama al hombre. La Biblia, en toda ella, nos habla justamente del carácter y los atributos de Dios. Y nos recuerda a través de cada historia, a través de cada pasaje, a través de cada personaje, incluso de la palabra de Dios, nos recuerda justamente que Él nos ama. La Biblia definitivamente es una carta de amor de Dios al hombre, donde Dios se hace saber y nos muestra principalmente ese atributo, que Él nos ama. Nos amó desde el principio, desde la creación. Empezó a manifestar el amor por el hombre a través de la creación. Hizo todo pensando en el hombre, en las necesidades del hombre. Hizo todo para que el hombre se pudiera enseñorear de toda la creación.
Pero bueno, como ya sabemos, el hombre toma una decisión, la decisión de romper con Dios. Les decía ahora que hoy más que nunca necesitamos afirmarnos en este concepto del amor de Dios. Todos los seres humanos hemos nacido con una gran necesidad, ¿sí? Todos nacemos con una necesidad ya inherente a cada uno de nosotros, y es la necesidad de sabernos amados, la necesidad de saber que alguien nos ama. ¿Por qué? ¿Por qué venimos con esa necesidad? ¿Por qué ese vacío en el hombre? Hoy lo vamos a entender. La Biblia explica que tú y yo fuimos creados, pensados en el corazón y en la mente de Dios, de un Dios que es amor. Él nos pensó en amor. Tú eres producto del amor de Dios. Yo soy producto del amor de Dios. Como te decía, un día el hombre decidió romper con ese amor, ¿sí? Y eso pasó en el Edén, justamente, con el primer hombre que existió, que fue Adán. Dios simplemente le dio una indicación a Adán, le dijo: puedes comer de todos los árboles excepto de este. Dios le dio en ese momento la oportunidad al hombre, la libertad al hombre, de poder decidir tener o mantener esa relación de amor con Dios, o que también tuviera la oportunidad de decidir lo contrario. Dios no creó robots que simplemente los programó para que lo amaran a Él y que Él los pudiera amar a ellos. No, si no, no sería una relación, realmente no habría libertad de decisión de parte del hombre. Entonces Dios le dio la libertad al hombre de poder decidir, y para eso simplemente le dio un mandamiento: no comerás de ese árbol. Pero como ya sabemos, el hombre decidió romper con Dios, decidió romper con ese amor, como te dije. Desgraciadamente, en ese momento, ese pecado cometido por Adán, la Biblia explica que empezó a ser heredado a todos los hombres. Todos los hombres ya nacimos separados de ese amor a causa del pecado. El pecado separa al hombre de Dios, ¿sí? Dios ama al hombre, Dios ama al pecador inclusive, pero Dios aborrece el pecado. Dios abomina el pecado y Dios no puede tener una relación con el hombre a causa del pecado. Así que hay algo que se interpuso entre Dios y nosotros, algo que evita o que impide más bien que podamos disfrutar de ese amor. Así que esa relación entre Dios y el hombre debe ser restaurada para que el hombre pueda de esta manera volverse a encontrar con el amor con que un día fue creado. Vamos a ver a través de un versículo cómo es que el pecado se convierte en un estorbo, ¿sí?, para podernos relacionar con Dios. Y quiero decirte que el pecado le impide al hombre natural poder tener esa relación con Dios. Pero aquellos que ya hemos nacido de nuevo, aquellos que ya le entregamos nuestra vida a Jesús y ya nos reencontramos con ese amor, el pecado también puede traer un estorbo en nuestra relación con Él, ¿sí? Isaías 59, 1, 2, espero tengan su Biblia ahí a mano y puedan irme siguiendo con algunos versículos que vamos a ir viendo. Isaías 59, 1, 2 dice: He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová, ¿sí?, para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. O sea, el versículo dice, no es que se acortó la mano de Jehová para alcanzar al hombre o para ayudar al hombre, no, ni tampoco es que se agravó su oído para no escucharnos, no. Dice el 2, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Una persona que aún no ha tenido un encuentro verdadero con Cristo, que aún no se ha restaurado su relación con Él a través de lo que Cristo hizo en la cruz, definitivamente no puede ser oído por Dios. Hay un estorbo llamado pecado. Y en el caso de nosotros ya, los creyentes, los que ya le entregamos nuestra vida a Cristo, pues el pecado va a traer un estorbo,
justamente. Definitivamente Dios tiene el poder para suplir todas nuestras necesidades. También tiene todo el poder para escuchar todas nuestras oraciones. No es una limitación que Dios tiene por sus capacidades o porque es limitado en su poder. No, no tiene que ver con eso. Tiene que ver con el pecado. El pecado es el que siempre traerá estorbo. El pecado es el que va a evitar incluso que nuestras oraciones como creyentes puedan llegar a Dios. ¿Sí? Primera de Pedro 3:7 dice que si tú no tratas a tu esposa como a vaso más frágil, entendiendo el lugar que Dios le dio a ella, el de ser amadas como Cristo amó a la iglesia, y si tú eres áspero con tu esposa, si tú no eres amoroso con ella, si no tienes palabras de amor, de aliento y de gratitud para con ella, sino que por el contrario eres grosero, la Biblia dice que sus oraciones, las de un esposo que actúa así, tendrán estorbo. ¿Sí? Esto confirma justamente el estorbo que trae el pecado, incluso en la relación de nosotros como creyentes. Ahora imagínate en la vida de una persona que no conoce a Cristo, en una persona que no está viviendo de acuerdo a la voluntad de Dios, que aún no ha entregado su vida. Bien, a las personas que no han nacido de nuevo, el pecado los separa de la salvación. ¿Sí? Hay algo que los separa de poder ser salvados y tener la oportunidad de estar un día en la presencia de Dios. Es el pecado lo que causa ese impedimento. Y a nosotros los creyentes pues nos va a separar de la bendición de Dios. Definitivamente Dios bendice una vida en obediencia. Dios bendice una vida que está dispuesta a caminar de acuerdo a la voluntad de Él. A una vida que decide morir a sí mismo, a sus deseos, con tal de vivir de acuerdo a lo que Dios dice. Dios va a traer bendición sobre una vida así. Así que el gran estorbo, el único estorbo, es y siempre ha sido el pecado. Las consecuencias de jugar con el pecado definitivamente son terribles. Son terribles. Dice la Biblia, ¿jugará el hombre con fuego sin que sus vestidos ardan? ¿Caminará el hombre sobre brasas sin que sus pies se quemen? Es imposible, ¿sí? Es imposible que el hombre pueda jugar con el pecado sin tener consecuencias en su vida. El hombre muchas veces quiere vivir de acuerdo a su voluntad y tener los beneficios de un Dios. Poder tener los favores, las misericordias y las bendiciones. Todas esas cosas que Dios quiere darnos como hijos de Él, las queremos disfrutar aún viviendo a nuestra manera o viviendo lejos de la voluntad de Dios. Y quiero decirte que eso es imposible, definitivamente. Mientras somos niños, el amor que carecemos al haber nacido separados del amor de Dios a causa del pecado, ese amor, quiero decirte que en el mejor de los casos, en los primeros años de la vida de todo hombre, ese amor es suplido de alguna u otra manera por el amor de los padres o por el amor de los familiares. Pero llega un momento en nuestras vidas donde ya ese amor es total y absolutamente insuficiente. Y empieza justamente a experimentar el hombre ese vacío, la necesidad de saberse amado. Ya el amor de los padres no es suficiente. Y ahí es donde el hombre decide salir allá afuera, al mundo, a tratar de llenar, a tratar de suplir esa necesidad, buscándola en lugares equivocados, buscándola en cosas equivocadas o en personas, que es lo que generalmente hacemos. La gran mayoría, por no decir que todos, salimos a la vida a mendigar ese amor de una u otra manera, buscándolo, como te decía, principalmente en personas, tal vez en un grupo de amigos, tal vez en los familiares, pero sobre todo, generalmente, lo hacemos buscándolo en una pareja. Es casi que el caso más habitual. De hecho, fue mi caso. Yo siempre me decía a mí mismo, el día que yo encuentre a la persona perfecta, la persona ideal para mi vida, ese día voy a ser
feliz. Ese día voy a estar pleno y voy a estar lleno. Y bueno, quiero decirte que encontré a la persona ideal para mi vida, a la persona que Dios decidió traer a mi vida. Y estoy seguro que es la persona perfecta para mi vida. Y la amo con todo mi corazón, pero definitivamente no fue ella la que llenó el vacío que yo traía en mi corazón. Definitivamente eso solo pudo ser suplido con el amor de un Dios, como lo vamos a ver más adelante. Quiero aclararte también que todo amor humano es limitado, ¿sí? Nosotros los hombres le ponemos límites al amor. Sin embargo, el amor de Dios es un amor, como lo vamos a ver, incondicional. Pero en el caso de nosotros condicionamos el amor. Condicionamos el amor a un comportamiento X. Condicionamos el amor a que si se cumplen ciertas expectativas que tenemos de las personas, entonces decidimos mostrar amor por esa persona. Pero en el momento que esa persona nos falla, nuestro amor deja de ser. Pero el verdadero amor, dice la Biblia, no deja de ser, ¿sí? Es por eso que el amor que necesitamos nunca podrá ser suplido por un amor filial. Jamás podrá ser suplido por un ser exactamente igual que yo, con las mismas carencias, con las mismas necesidades y con las mismas limitaciones. Así que es inútil buscar llenar justamente esa necesidad de amor en otras personas. El amor inicia y termina con Dios. Él es su autor. Es más, la Biblia dice que Él creó el amor como una expresión natural de quién es Él. La Biblia explica que Él es el amor. Él es amor. Así lo confirma 1 de Juan 4, 7 a 8. Vamos a empezar a estudiar el pasaje que, como les dije, es la base de este mensaje. 1 de Juan 4, 7, 8 dice: Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Este versículo confirma que Dios es amor y confirma que en el momento que nosotros conocemos el amor de Dios, tendremos la capacidad de amarnos a nosotros primeramente y poder amar a otros, ¿sí? Ahí se juntan los tres amores de los que habla la Biblia. Amarás a Dios con todas tus fuerzas, con todo tu corazón, con toda tu alma, etcétera, ¿no? Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahí hay tres amores: el amor a Dios, el amor a mí, y a como me amo yo, debo amar a mi prójimo, dice la Biblia. Pero es imposible que una persona que no ha conocido primeramente el amor de Dios pueda amarse a sí mismo y pueda amar a otros. Es imposible que alguien pueda dar lo que no ha recibido, ¿sí? Así es que Dios creó al hombre para poder expresarle su amor. Te decía que somos el objeto de su amor precisamente. Todo lo hizo pensando en nosotros, como te decía, desde la creación. Siempre. Su mayor proyecto en la Biblia, su mayor proyecto, su mayor anhelo, su mayor deseo es poder restaurar la relación de amor que Él tiene con cada uno de los seres humanos. La Biblia dice que Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Esto quiere decir que Dios quiere, o anhela, o desea que todo hombre pueda reconciliarse con Él a través del arrepentimiento, a través de reconocer su pecado, a través de reconocer su necesidad, de entregarle su vida a Cristo para que Él pueda manifestar todo su amor, el que Él manifestó por nosotros en un lugar determinado, en la cruz, como lo vamos a ver a través de la prédica también. Vamos a 1 de Juan 4, del 9 al 10. Dice: en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo, para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y dio a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. ¿Sí? Dice: en esto consiste el amor de Dios, no en que nosotros hayamos amado a Dios,
sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. La manera en que Dios manifestó su amor es la manera en que te decía, en un lugar determinado, en un lugar específico, en la cruz, donde Él decidió dar a su Hijo en propiciación por todos y cada uno de nuestros pecados. En la cruz es el lugar donde Dios le dice al hombre cuánto lo ama. Le dice al hombre que Él ha decidido dar su vida para pagar la condena, para pagar la deuda que el hombre tiene con Dios. ¿Sí? Fue el pago propicio. Por eso dice que envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. No sé qué tan alta crees que es tu deuda con Dios, pero la Biblia dice que tenemos una deuda y que hay que pagarla. La Biblia dice la paga del pecado es muerte. La manera en que el hombre tendrá que pagar esa deuda es quedando separado de Dios por una eternidad. Muerte en la Biblia es separación. Y no sé qué tan grande consideres que es tu deuda, pero quiero decirte que Dios va a juzgar cada acción, cada pensamiento y cada intención de nuestro corazón. ¿Sí? Dios ha visto todo lo que hemos hecho y hay un expediente de cada una de nuestras vidas. Y dice la Biblia que tendremos que pagar por eso, a menos que el hombre decida abrazarse al plan redentor de Dios, donde Él decide dar a su Hijo en propiciación por nuestros pecados, donde Jesucristo decide pagar toda tu deuda, donde Él decide recibir el castigo que merecían tus pecados y mis pecados. Como te digo, la cruz es ese lugar donde Dios planeó que nos encontráramos con su amor. ¿Sí? Es el lugar donde Dios decide manifestar el amor, el verdadero amor por el hombre. Donde Dios le dice al hombre, estoy aquí porque esto vale tu vida. ¿Sí? Te decía que no sé qué tan grande consideres tu deuda con Dios, pero la Biblia dice que para pagar tu deuda era necesario la muerte de un Dios. ¿Sí? Jesús es Dios hecho hombre. Ese que se clavó en la cruz para pagar tu deuda era Dios. El mismo Dios decide dejar el cielo, venir a este mundo. Decide primeramente vivir la vida limpia, la vida perfecta que tú y yo no pudimos cumplir. ¿Sí? Fue lo primero que Cristo hizo. Vivir la vida justa, cumpliendo la ley que Dios mismo había establecido. Por eso dice la Biblia que Él es el autor y el consumador de la fe. Lo que Él dijo, lo que Él estableció como su ley, Él mismo lo vino a cumplir. Para que de esta manera se cumpliera toda justicia, dice la Biblia. Y luego, con esa vida justa, Él decide clavarse en la cruz, como si Él fuera un pecador, sustituyéndonos a nosotros. Dice la Biblia que al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado, para que nosotros fuésemos justicia de Dios en Él. O sea, Él decide tomar el lugar de un pecador. Ese lugar que Él tomó era el tuyo. ¿Sí? Era el tuyo, era el mío y era el de cada hombre de la humanidad. Porque todos un día íbamos a necesitar de esta salvación. Todos un día íbamos a tener la necesidad de volvernos a encontrar con su amor. Definitivamente. La cruz manifiesta tres principales características del verdadero amor. El título de la prédica, como dije, es el verdadero amor. Vamos a ver a través de estas características y a través de algunos detalles que vamos a ver en el mensaje, ¿qué es el verdadero amor? ¿Qué características tiene justamente? Y como te decía, en la cruz se manifiestan tres principales características. Número uno, el amor es una decisión, ¿sí? Es la decisión de dar o de darse por otros. El amor se manifiesta dándose por el ser amado. Esta debería ser la consigna justamente de cada uno de nosotros, por ejemplo, en los matrimonios. Darnos por la otra persona. La razón por la que hoy en día la gran mayoría de los matrimonios fracasan es porque cada uno llega a esperar del otro. Cada uno llega con aquella estructura de egoísmo, aquella estructura de orgullo también, donde lo único que estamos esperando es que aquella persona nos dé y nos haga felices. Donde vamos a la relación de matrimonio esperando
o con la expectativa de que aquella persona haga todo lo que a mí me gusta, lo que yo quiero o lo que yo creo necesitar. Y empezamos a demandar de la otra persona. Pero el verdadero amor es darse por el otro. Si en los matrimonios cada uno decidiera vivir simplemente con la intención o con el objetivo de querer darse por la otra persona, de querer complacer a esa persona que ama, de querer siempre tener palabras bonitas para esa persona, palabras de aliento, de gratitud, de decirle o reconocerle todos los esfuerzos que esa persona hace. Si nos determinamos a expresarle cuánto vale esa persona para nosotros, definitivamente el matrimonio sería maravilloso. Pero desgraciadamente, los matrimonios fracasan justamente por la estructura contraria, la del egoísmo. Y la única manera de que eso cambie es cuando las personas deciden conocer el verdadero amor, el amor de Cristo. Porque te decía que nadie puede dar lo que no tiene. Es imposible, ¿sí? Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios manifiesta su amor dando a su Hijo, que es dando su propia vida, ¿sí? Porque como lo vimos, Jesús es Dios hecho hombre. Entonces Él manifiesta su amor dando su vida por nosotros, justamente. Porque el amor, al contrario de lo que muchas personas creen, el amor no es un sentimiento, ¿sí? El amor no es el sentimiento que nos venden las películas o las novelas, donde creemos que el amor se encuentra ahí, entre pecho y espalda, justamente. Los sentimientos cambian constantemente, así que el amor no puede ser un sentimiento, porque el verdadero amor es una decisión. El verdadero amor no deja de ser. El verdadero amor es la decisión de amar a esa persona como ella es, de amar a esa persona y aceptar a esa persona como es simplemente. Y yo simplemente decido amarla, sin esperar algo de esa persona, ¿sí? Es la manera en que Dios nos amó, ¿sabes? Él no espera nada de nosotros. Es más, Él sabe que no tenemos la capacidad de ofrecer nada, de dar nada. Él se acuerda que somos polvo, pero aún así, Él ha decidido amarnos. Quiero decirte que cuando Cristo fue a la cruz, Él sabía exactamente lo que tú y yo íbamos a hacer, que le íbamos a dar la espalda alguna vez en la vida y que íbamos a tomar nuestra vida y nos íbamos a ir a vivir lejos de Él. Pero aún así, Él decidió morir en esa cruz, a sabiendas de cómo íbamos a vivir tú y yo. A Él no le impidió amarnos nuestras desobediencias, nuestra decisión de darle la espalda a Él en nuestra vida, haciendo lo que nosotros queríamos, viviendo de acuerdo a nuestra voluntad, ignorándolo por completo, ¿sí? Yo siempre digo esto, yo nunca le preguntaba a Dios qué iba a hacer, dónde iba a ir, si era correcto lo que hacía, con quién estaba, lo que consumía, etc. Siempre viví independiente a Dios. Sabía que muchas de las cosas que yo hacía no le agradaban seguramente, pero aún así las hacía, porque a mí sí me agradaban. Según yo, era la manera en que yo podía disfrutar mi vida. Claro, era una trampa, porque esas cosas o esa falsa libertad lo que hizo fue ir corrompiendo mi vida, ir creando un vacío cada vez más profundo. Porque el hombre, quiero decirte que no fue hecho para vivir separado de Dios y separado del amor de Dios. Es imposible que podamos encontrar plenitud, satisfacción, viviendo separados de Él. Al hacerlo, lo único que estamos haciendo es haciendo ese vacío cada vez más y más profundo. Segunda característica que se manifiesta en el amor, del amor en la cruz. El amor verdadero es sacrificial, ¿sí? El verdadero amor es sacrificial, donde el que ama se despoja de sí mismo, ¿sí? Por amor al otro. Muere el egoísmo y se sacrifica por el ser amado. Filipenses 2:5-8 nos confirman que Dios no fue egoísta, que Él decidió despojarse
de quién era él, de su posición, y decidió tomar la forma de un siervo y venir a este mundo. Dice así Filipenses 2, 5, 8, dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. O sea, él siendo Dios, no se aferró a esa posición. Él no dijo: yo soy Dios, ¿por qué voy a ir yo a padecer? ¿Por qué voy a ir yo a morir o a pagar lo que a mí no me corresponde? Yo soy Dios. Él pudo haber tenido ese pensamiento egoísta, pero él se despojó de su condición, y dice el versículo, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, o sea, vino a servir, vino a darse, justamente, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Ahí se confirma ese primer ministerio de Cristo, venir a vivir una vida obediente, una vida limpia, una vida sin pecado. Nosotros los seres humanos somos egoístas por naturaleza, ¿sí? Siempre estamos pensando en nuestro bienestar, siempre estamos pensando en lo que nos gusta, en lo que queremos y cómo lo queremos. Somos por naturaleza así. Y estamos esperando que los demás cumplan justamente nuestras expectativas. Jesús nunca fue egoísta. Si nos vamos a la escena del Getsemaní, donde Jesús está a horas de ser clavado en una cruz, la Biblia explica que Él está en ese huerto, en el Getsemaní, y Él está orando. Y está justamente en una batalla tremenda, donde Él está a punto de enfrentarse a lo más doloroso, a ser clavado en una cruz, a cargar con todo el pecado de la humanidad. Y dice la Biblia que estando él en esa lucha, él empieza a sudar gotas de sangre. Quiero decirte que en ese momento se ciñó sobre la vida de Cristo todos los sentimientos que te puedas imaginar. La angustia, el temor, el pánico, ¿sí? Todo el estrés, todo eso se ciñó sobre la vida de él. Fue tal que llegó el momento en que él empezó a sudar gotas de sangre. Y donde él le dice al Padre: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. O sea, le está diciendo: Padre, si es posible que yo no tenga que pasar por esto. Él sabía, él estaba experimentando en ese momento todo el dolor. Estaba experimentando en ese momento toda la angustia, todo lo que se va a enfrentar a pocas horas. Pero él decide renunciar a su voluntad, como siempre lo hizo, pensando primero en ti y pensando primero en mí. Y dice: pero Padre, no sea como yo quiera, hágase según tu voluntad, hágase como tú quieras. O sea, él murió a sí mismo, murió a su voluntad, murió al egoísmo y pensó en ti y en mí. Él tenía su mirada puesta en todos aquellos que un día, a través de ese sacrificio, iban a poder encontrarse con el verdadero amor. Iban a poder reencontrarse con el amor con que habían sido creados y pensados desde antes de nacer, como te lo decía. Siempre estamos, como te digo, nosotros pensando en nuestras necesidades, pero el amor de Dios, el verdadero amor, no es un amor egoísta, es muy diferente al nuestro. La tercera característica del verdadero amor es que es incondicional, ¿sí? Te decía que el amor de todos los hombres es un amor limitado. El hombre le pone condiciones a la otra persona para amarlo, ¿sí? El amor no debe estar condicionado a nada. El amor verdadero nunca cambia, ¿sí? Nunca cambia. Así es el amor de Dios por nosotros. Es un amor perfecto, es un amor que no cambia. Jeremías 31:3 dice: Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Misericordia quiere decir que el amor de Dios no tiene límites, que Dios nos da sin importar lo que nosotros seamos o hayamos hecho. Es un amor incondicional, es un amor que no cambia. Es la decisión de Dios de no cambiar con nosotros, a pesar de nosotros.
un amor que siempre está dispuesto a cubrir las faltas. La Biblia dice que el odio despierta rencillas, pero el amor, el verdadero amor, cubre todas las faltas. Dios nos ama de acuerdo a la decisión que Él ha tomado acerca o respecto a nuestra vida, ¿sí? Es un amor que no cambia, no es un amor condicionado como el amor de los hombres. El amor de los hombres es un amor de cachorritos, digámoslo así, pero el amor de Dios es un amor maduro, donde Él no cambia, donde Él decide amar simplemente, sin importar, ¿sí? Sin importar quiénes somos o cómo somos. Él decidió, como te decía, ir a la cruz sin importar lo que tú y yo íbamos a hacer. De acuerdo a esto, Él ha determinado llevar a cabo su plan, justamente. No sé si recuerdan la parábola del hijo pródigo, ¿sí? Aquel joven que había decidido pedir su herencia e irse a vivir lejos de su padre, porque él tenía planes y sueños. Y dice la historia o dice la parábola que este joven malgastó su vida viviendo perdidamente, ¿sí? Y llegó a un punto de que su condición era tal que estaba en una hacienda apacentando cerdos, queriendo comer las algarrobas de los cerdos. Era tal su condición de humillación, ¿verdad? Que en ese momento él tuvo un pensamiento, dice la Biblia, dice la historia, donde él volvió en sí y simplemente empezó a pensar en las condiciones que estaban los jornaleros en casa de su padre. Y decía, ellos tienen comida, ellos tienen todo, y yo aquí. Y entonces en ese momento, él dice, ya sí, volveré a casa de mi padre y reconoceré delante de él que he pecado contra el cielo y que he pecado contra él. Y le diré esto, esto y esto. Claro, este joven seguramente, mientras iba de camino a casa de su padre, iba pensando seguramente en cómo lo iba a recibir su padre. Se imaginaba seguramente un padre enojado, un padre que le iba a reprochar por qué se había ido y por qué había malgastado toda la herencia que se le había entregado. ¿Saben? Esa es la historia tuya y la historia mía. Todos un día tomamos nuestra vida y nos fuimos a vivir a nuestra manera. Y todo lo que era nuestra herencia, que es nuestra vida, nuestra inteligencia, nuestros sentimientos, nuestra vida en sí, la fuimos y la invertimos en lo que a nosotros nos parecía. ¿Sí? Algunos llegaron a condiciones de mayor humillación, otros a menos, pero todos definitivamente hemos desperdiciado nuestra vida viviendo lejos de Dios. Este joven volvió a la casa de su padre y seguramente esperando, como te decía, que su padre lo recibiera con quién sabe qué actitud. Pero dice la historia que cuando el padre vio de lejos que él venía, porque el padre siempre salía a la espera de su hijo, siempre con el anhelo de verlo regresar un día, todos los días se asomaba por el camino esperándolo ver. Y ese día llegó, donde el hijo venía a lo largo y él reconoce que su hijo, aunque viene con vestidos andrajosos, aunque viene sucio, él reconoce que es su hijo. Y dice la parábola que él no esperó a que su hijo llegara, sino que él mismo fue movido a misericordia. Justamente su amor no había cambiado por su hijo. Él es movido por esa misericordia y empieza a correr en dirección a su hijo. Y cuando su hijo le quiere empezar a explicar todo lo que tenía planeado explicarle, él simplemente empezó a pedir el mejor vestido, empezó a pedir calzado para su hijo, empezó a pedir todo lo que su hijo necesitaba y finalmente le devuelve su herencia poniendo un anillo en su mano que representaba la herencia. ¿Sí? Eso es lo que Dios quiere hacer con todo hombre. Todo hombre que decida regresar a su Padre, a su verdadero Padre, a Dios, a través del camino que Dios determinó, que es Jesús. Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Y dice, nadie viene al Padre sino por mí. Todo hombre que venga a Dios a través de Cristo podrá recibir una nueva herencia, una nueva vida. Dios quiere darle una nueva vida al hombre, quiere transformar su vida. Ese es el concepto que la Biblia llama nacer de nuevo, justamente. Qué maravilla saber que el amor de Dios para con los que lo buscamos está ahí, esperándonos, justamente como aquel padre esperaba a su hijo. Somos nosotros los que decidimos irnos lejos. Somos nosotros los que hemos decidido cambiar con Dios, pero Dios nunca cambia con nosotros.
incluso ya como creyentes. Es nuestra actitud hacia Él la que cambia muchas veces. Somos nosotros los que no le dedicamos tiempo a Él, yendo a su palabra para que Él nos hable, o orando, hablando con Él, ¿sí? Lo ignoramos para simplemente hacer lo que nosotros queremos, sabiendo que Él dice otra cosa. Los que siempre cambiamos somos nosotros, pero el amor de Dios es un amor del cual, dice la Biblia, confirma la Biblia, que nada nos va a poder separar. Dice la Biblia, por lo cual estoy seguro, que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, dice, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos podrán separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así lo dice Romanos 8:38-39. Definitivamente es un amor persistente, el amor de Dios. Es un amor necio, es un amor que nunca deja de ser. ¿Sí? Dios está profundamente enamorado de sus hijos, definitivamente. Ok, avancemos con el pasaje que estamos estudiando. Primera de Juan 4, del 11 al 12. Dice, amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. ¿Ok? Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Dios quiere hacernos partícipes de su naturaleza. Veíamos que Él es el amor. Su naturaleza es el amor, amar. Y Dios quiere hacernos partícipes de eso, justamente. Quiere que podamos disfrutar de su amor, pero que al mismo tiempo podamos nosotros manifestarlo a nuestros semejantes. Que podamos amar como fuimos amados, justamente. Cuando Dios nos invita a amar, Él no está esperando que nosotros sintamos deseos. Sí, yo sé que muchas veces cuesta amar a algunas personas, o amarlas en algunas circunstancias o en algunas situaciones complicadas. Pero quiero decirte que Dios no está esperando que lo hagamos nosotros. Simplemente Él está esperando que le permitamos a Él hacer lo posible, ¿sí? Que vayamos a la fuente infinita de amor, a la cruz, y entendamos que como fuimos amados, exactamente igual debemos amar a otros. Exactamente de la misma manera. El amor no tiene nada que ver con sentimientos, veíamos. Estos cambian definitivamente. El amor es hacer lo que le agrada a la otra persona, dejar de pensar en mí, determinarme a darme por otros, ¿sí? Y como lo veíamos, el matrimonio definitivamente es un escenario perfecto para ejercitarnos en el amor, ¿sí? Ahorita que nos ha tocado permanecer en casa, que nos ha tocado convivir más con nuestras esposas o con los esposos o con los hijos o todos, ¿no? Juntos. Hay momentos donde se pone a prueba el amor definitivamente, ¿sí? Hay momentos donde si nos descuidamos puede salir esa estructura egoísta y empezamos a pensar solamente en nosotros, ¿verdad? Pero si quieres problemas, afírmate en esa estructura de egoísmo. Si quieres problemas, mantente en esa estructura, pensando solo en ti. Pero cuando decides sacar los ojos de ti mismo y empezarlos a poner en las necesidades de otros, empiezas a descubrir que estás amando y a la vez vas a descubrir que estás disfrutando tu vida. La Biblia dice, es más bienaventurado dar que recibir. Si Dios dice eso es porque Dios sabe que vamos a encontrar satisfacción y plenitud dando y dándonos por otros. Así que aproveche esta cuarentena para darse por otros. Para darse primeramente por los de su casa, ¿sí? Determínese a amar a su esposa o a su esposo, determínese a amar a sus hijos, con el amor con que usted fue amado, justamente. Pero el amor de Dios es tan poderoso que hace que nosotros podamos, justamente, primeramente apreciarnos a nosotros, para luego poder apreciar la vida de otros. ¿Sabes? Antes de conocer el amor de Dios, yo estoy claro que yo no apreciaba mi vida. Yo expuse mi vida de muchísimas formas, de muchísimas maneras, en muchos lugares o situaciones
donde mi vida podía correr peligro, ¿sí? No sé, manejando alcoholizado muchísimas veces, saliendo con amigos, y manejaba alcoholizado y nunca pensaba si yo podía matarme o podía matar a otros. En realidad no apreciaba mi vida. La expuse de muchas maneras, con una vida inmoral, etc. Te podría decir muchos ejemplos, pero no se trata de eso, sino de decirte que sin Cristo, sin haber conocido el verdadero amor, es imposible que nos amemos ni siquiera a nosotros mismos. Así que, ni qué te digo de poder amar a otros, ¿sí? Pobres de otros, ¿sí? Porque es imposible que los podamos amar realmente, con un amor correcto, con un amor maduro, si no hemos conocido el amor de Dios. Es imposible. La Biblia dice, amados los unos a los otros con amor fraternal, que nos enseña a perdonar como Él nos perdonó, justamente. Es otro detalle, perdonar, ¿sí? Dentro de ese amor que Dios nos quiere enseñar está también el estar determinados a perdonar, a cubrir las faltas, como lo vimos anteriormente. Si no perdonamos, estaremos golpeando nuestra propia vida y nuestra relación con Dios, ¿sí? Cuando no perdonamos y permitimos resentimientos, permitimos amargura en nuestro corazón, nuestra relación con Dios definitivamente se ve afectada. Nadie puede decir que ama a Dios y aborrece a su hermano, ¿sí? Por más grave que haya sido el error de su hermano, por más duro, la Biblia dice que yo debo guardar mi corazón sobre todas las cosas. La Biblia dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. De un corazón que permite la amargura, el resentimiento, que permite cosas equivocadas, no puede emanar una vida correcta. Es imposible. Eso es contrario a lo que dice la Biblia, ¿sí? El amar a la otra persona no quiere decir estar de acuerdo con lo equivocado que la persona hizo o con aquella falta, no. Pero yo puedo abominar el pecado como lo hace Dios, pero a la persona debo amarla, ¿sí? Por eso es solamente posible a través de ese amor que Dios nos enseña. Debemos arreglar para tener comunión con Dios. Arreglar primeramente en nuestro corazón y arreglar con aquellas personas con las que es necesario arreglar. Aquellas personas que te han hecho daño, aquellas personas que te han lastimado. No sé cuál es tu historia o cuáles son las circunstancias de tu vida, pero tal vez tienes cosas ahí que no han sido resueltas, cosas que no se han arreglado, cosas que todavía siguen ahí dentro del corazón. No hace mucho una persona me hablaba de cómo un ser querido le había hecho algo que a ella le había lastimado, le había herido. Y yo le explicaba a esa persona que eso era nada, comparado a lo que a ella se le había perdonado en la cruz. Cualquier falta, cualquier cosa que nos hayan hecho, es nada comparado a lo que a nosotros se nos perdonó. La deuda, como lo vimos hace un momento, que nosotros teníamos con Dios era tan grande que fue necesaria la vida de un Dios en una cruz para pagar esa deuda. Fue el pago propicio. Así que cualquier falta, cualquier cosa que nos hayan hecho, por más dura que sea, por más vil que haya sido lo que te hayan hecho, quiero decirte que eso es nada comparado a lo que se nos perdonó. El verdadero amor también es perdonador, definitivamente. Es no permitir estorbos que impidan seguir amando. Efesios 4:32 dice, antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Volviendo al matrimonio, muchas veces el esposo o la esposa fallan. Y hay quienes, he conocido casos, donde él o ella se dejan de hablar hasta 3 días. Yo digo, ¿qué pasa en esos 3 días? ¿Oran? ¿Van a la Biblia esperando que Dios les hable? Es imposible. Va a haber estorbo. Yo necesito arreglar.
¿sí? Nadie dice que ama a Dios si tiene problemas o rencillas con un hermano. Yo primero arreglo aquí en horizontal para que mi relación con Dios no se vea afectada. ¿Sí? El principio también explica que cuando mi relación con Dios es correcta, mi relación con los demás va a ser correcta. Por default, digámoslo así, de rebote. Si tu relación con Dios es correcta, tu relación con los demás siempre va a ser correcta. Es el reflejo de ese amor justamente. Un día Pedro se acercó a Dios y le dijo, Señor, ¿cuántas veces debo perdonar? ¿Sí? Y la respuesta de Cristo fue, siempre, todas las veces, bajo todas las circunstancias. Es un principio. Los principios no cambian. Los principios no cambian de acuerdo a las circunstancias. Los principios no cambian de acuerdo al lugar ni a la época. Los principios son siempre los mismos. Y Jesús le respondió a Pedro eso, le dijo 70 veces 7, eso quiere decir infinitamente. Así lo dice Mateo 18, 21 al 22, dice, entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Pregunta Pedro. Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Eso, como te digo, quiere decir infinitamente, siempre. Jesús nos amó y nos perdonó para siempre. Cada vez que fallamos, Él está dispuesto a perdonarnos para que podamos mantener nuestra comunión con Él. Dice la Biblia que Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Así dice 1 Juan 1:9. Debemos perdonar de la manera en que fuimos perdonados también. Dios sabe que no podemos. Todo lo que Dios nos pide en la Biblia, Él sabe que yo no lo puedo hacer. Pero Él es el que da el poder. Yo tengo que querer y Dios trae el poder. Yo tengo que decirle, Dios, yo quiero perdonar. Yo quiero arreglar esto en mi vida. Dios, yo no quiero sentir esto, no quiero seguir cargando esto. Dios, no quiero seguir teniendo esto en mi corazón. Dame la capacidad de perdonar, como tú dices que debo perdonar. Y en ese momento Dios dice, perfecto, es justamente lo que quiero lograr en tu vida. Que vivas de acuerdo a lo que yo te enseño, que vivas de acuerdo a los principios que yo te estoy compartiendo a través de mi palabra. Justamente, cada vez que vamos a la Biblia, no esperes poder vivir de acuerdo a ella en tus fuerzas. Es algo que solo es posible a través del poder de Dios y de la gracia de Dios. A nosotros lo único que nos corresponde es mantenernos en nuestra relación con Él de una manera profunda y constante, buscándole constantemente, yendo a cada uno de los medios de gracia, a orar, a leer, a testificar, a congregarnos, el discipulado. Todos esos son medios de gracia, a través de los cuales Dios nos dará el poder justamente para vivir de acuerdo a todo lo que Él nos pide en su palabra. Así que debemos tomarnos de ese perdón con que fuimos perdonados para poder perdonar a otros. A mí me impresiona aquella escena de justamente en la cruz, donde Cristo está en la cruz y hay una multitud al pie de aquella cruz. Y muchos lo injuriaban, muchos lo señalaban y hacían señas con su boca, con sus manos y le decían, si tú eres quien dices que eres, bájate de ahí. ¿Sí? Y se burlaban de él. Esa multitud, quiero decirte que fue la misma que unos minutos antes gritaban, crucifiquen a Jesús y liberen a Barrabás. Son los mismos que simplemente se trasladaron de allá para venir a ver un espectáculo. Y dice la Biblia que estando Cristo clavado en la cruz y viendo la actitud de estas personas, Él elevó una oración al Padre y dijo, Padre, perdónanos, porque no saben lo que hacen. Nos dejó a todos sin argumento, a todos. No sé qué te hayan hecho, pero estoy seguro que no se compara con la muerte. No se compara con estar clavado en una cruz. Y Jesús nos deja sin argumentos a todos para no perdonar. Él dijo, Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen. Y dice la Biblia que cuando Cristo muere en la cruz, en ese momento que Él
fallece ahí en la cruz, se viene un terremoto, ¿sí? Y estos hombres vuelven a sus casas golpeando sus pechos como señal de arrepentimiento. Estos hombres fueron perdonados, fueron salvados. En ese momento Dios les hizo ver realmente que Él sí era Dios, a pesar de su actitud, a pesar de su pecado. Dice la Biblia que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia de Dios. Es un ejemplo más de que su gracia siempre va a estar por encima de cualquier cosa que hagamos. Él siempre va a estar dispuesto a perdonar, sin importar lo que hayamos hecho o de dónde venimos. Su amor y su perdón están para todo aquel que lo quiera, simplemente. Y Dios hizo ese milagro en estas personas. Todo lo que hicieron en el pasado, todos los hombres, todo lo que van a hacer, todo lo que estamos haciendo en este momento equivocado, todo eso, la Biblia explica que ya fue perdonado en la cruz. Todo. Él pagó todos nuestros pecados, los pasados, los presentes y los futuros, toda la deuda, ¿sí? Dice la Biblia que Él borró todas nuestras rebeliones. Él dice, yo soy el que borro todas tus rebeliones y nunca más me acordaré de tus pecados, nunca más. Debemos ser misericordiosos también como Él es misericordioso. Es otra manifestación del amor de Dios, como lo veíamos. Lucas 6:36 dice, sed pues misericordiosos, como también nuestro Padre es misericordioso. Cuando tengo misericordia con otro, estoy amando a esa persona, ¿sí? En la medida en que yo sea misericordioso con los errores de otro, estoy determinando cómo quiero que Dios trate mis faltas también, ¿sí? Pero tendemos muchas veces a ser intolerantes y a medir de manera diferente los errores de otros con respecto a los nuestros. Cuando otros fallan, lo vemos más grande. Cuando nosotros fallamos, muchas veces tendemos a minimizarlo, lo medimos diferente, ¿sí? Si no entendemos los errores de otros es porque no hemos entendido de qué estamos hechos. Yo no sé si usted espera algo de usted, yo sí espero algo de mí. A través de estos 13 años que tengo de haberle entregado mi vida a Cristo, ya yo sé que solamente puedo esperar algo de mí, una sola cosa, fallar, ¿sí? Es lo único que puedo esperar. No puedo esperar nada bueno. Sé quién soy, sé de qué estoy hecho. Así que esa es la razón por la cual trato de mantenerme en una relación cercana con Dios. Por eso es que voy a su palabra, no porque a veces tenga ganas de leer, porque muchas veces quisiera hacer otra cosa, pero entiendo mi necesidad de ir a Él, entiendo mi necesidad de buscarlo, entiendo mi necesidad de mantenerme cerca de Él, porque dice su palabra que separados de Él, nada podemos hacer. Y como yo sé quién soy, y como sé de lo que soy capaz, entonces yo quiero estar cerca de Él, porque no quiero ver que se manifieste justamente eso que yo soy. Así que entendiendo quiénes somos, sabremos que no podemos esperar nada de otros. Podemos saber que siempre nos van a fallar. Es natural que nos vayan a fallar. Así que tenemos que estar preparados para amar, para perdonar, en todo momento. No debemos sentirnos superiores a otros. ¿Sabes? Cuando criticamos, volviendo al matrimonio, cuando criticamos a nuestra pareja, cuando juzgamos ciertas cosas de esa persona, es porque indirectamente yo creo que yo soy superior a ella. ¿Sí? La crítica es eso, justamente. Yo critico porque me creo superior, pero la crítica impide que yo pueda amar. La crítica nunca me va a permitir amar a la persona. No existe tampoco el concepto de la crítica constructiva. Nadie cambió con base a la crítica. Nunca. Pero sí, la persona puede cambiar con base al amor. Cuando yo determino amar a una persona, a pesar de cómo es, a pesar de que falla, a pesar de que a veces tiene actitudes que no me gustan, pero yo decido amar y amar, eso sí puede producir un cambio en el corazón y en la actitud de aquella persona. El amor lo puede todo, lo vence todo, pero la crítica no. Así que no te consideres mejor para juzgar
o para criticar. En el momento que lo hacemos, dejamos de amar. Si no entendemos, como te decía, que todos fallamos, nunca vamos a disfrutar nuestra vida. Nunca. El carácter de Jesús debe hacerse real en nuestra vida. Por supuesto, esto es algo como lo hemos venido viendo, que solo Él puede hacer lo posible en nosotros. Sigamos adelante. Primera de Juan 4:13 dice: en esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado su Espíritu. Solamente por medio de su Espíritu que nos fue dado, podremos amar como hemos sido amados, podremos perdonar como hemos sido perdonados, podremos ser misericordiosos, podemos no cambiar con otras personas, solamente a través de su Espíritu. Cuando el Espíritu de Dios toma control de nuestra vida y Él es el que dirige nuestra vida, en ese momento yo puedo vivir de acuerdo a estos principios. Y esto solamente es posible a través, como te decía, de tener una relación seria, profunda con Él. Podremos amar más nuestra propia vida y también la vida de aquellos que nos rodean, definitivamente. Así es que ama siempre. No dejes que los errores de tu prójimo se interpongan y que esto estropee los momentos bonitos. ¿Sí? Permítele a Dios hacer crecer en tu corazón el concepto de su amor. Medita constantemente en el sacrificio de Cristo en la cruz. Recuerda constantemente cuánto se te perdonó. Recuerda de dónde te sacó Él. Recuerda todas las cosas, todos los beneficios que Él ha traído a tu vida, para que puedas crecer en ese concepto de su amor. Y de esta manera también podamos depositar toda nuestra confianza en un Dios que tenemos la plena seguridad y certeza de que nos ama con un amor que es fuera de todo pensamiento humano, ¿sí? Un amor que es infinito, un amor que nunca deja de ser. Recuerda todo lo que Él pasó por alto para que tú pudieras ser perdonado. Recuerda cuánto te perdonaron. Recuerda el tamaño de tu deuda, que solamente pudo ser pagado a través de la vida de Cristo. Recuerda que tu vida vale la sangre de un Dios. ¿Sí? Yo siempre trato de hacer ese ejercicio constantemente. Recordar lo que se me perdonó. Recordar lo que Él tuvo que pasar por mí. Recordar de dónde me sacó. Trato de recordar cómo era mi vida, el vacío, la soledad, todo aquello. Y veo mi vida y veo que es cierto lo que Él decía. Qué cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido a corazón de hombre son las que Dios ha preparado para aquellos que le aman. Hoy disfruto mi vida, disfruto hacer esto, compartir la palabra de Dios, hablar a otros de Cristo. Es lo que ha llenado mi vida, pero esa no era mi vida hace 13 años para atrás. Era otra muy diferente, tenía otro sentido, otras perspectivas, otros propósitos, pero definitivamente no se compara con esta. Y es la vida que Dios quiere darle a todo hombre, una vida plena, una vida abundante, justamente. Él nos amó desde siempre y lo demuestra cada día de nuestra vida, definitivamente, coronando nuestra vida de favores, de misericordias, trayendo beneficios cada día, cuidándote, guardándote, protegiéndote, siendo tu ayudador, tu pronto auxilio, siendo aquel que sustenta cada necesidad. Y quiero decirte que eso es lo que Él ha prometido para tu vida siempre. Sus promesas son para siempre, nunca cambian. Yo sé que estamos en tiempos difíciles, estamos en tiempos donde nos ataca muchas veces la incertidumbre, donde podemos ser fácil presa del temor, pero dice la Biblia que el perfecto amor echa fuera el temor. Así es que simplemente afírmate ahí, en el amor de Dios, el amor que recibiste el día que le entregaste tu vida a Él, y el compromiso, el pacto que Dios ha hecho de cuidarte, de guardarte y de estar contigo hasta el último día de tu vida. Así es que confía plenamente en un Dios que ha decidido amarnos desde siempre, ¿sí? Así que si ya le entregaste tu vida a Cristo, dale gracias. No dejes de darle gracias.
No dejes de tener gratitud constantemente hacia Él. Pero quisiera hablar a aquellas personas que aún no conocen a Cristo. Aquellas personas que tal vez no habían escuchado esta perspectiva del amor. Muchas personas creen erróneamente que el amor de Dios se va a manifestar en que Él va a pasar por alto todo lo que hagamos y que no importa cómo hayamos vivido, Él al final nos va a perdonar. No, Él ya decidió perdonarte. Él ya decidió amarte. Él ya decidió, como lo hemos visto, ir a una cruz, clavándose en esa cruz en lugar tuyo, pagando en ese lugar toda tu deuda, ¿sí? A pesar de que Él había vivido una vida sin pecado, dice la Biblia, vida que tú y yo también necesitamos y que Él quiere otorgarnos como si nosotros la hubiésemos vivido. Y dice la Biblia también que una vez que Cristo murió fue puesto en una tumba, pero que al tercer día Él resucitó, ¿sí? Él había sido clavado en la cruz por decir que Él era Dios. Pero Él resucitó al tercer día y demostró, confirmó que sí era Dios. Ahora está vivo. Y Él simplemente llama a la puerta del corazón del hombre para que todo hombre que lo invite a entrar a su vida y lo acepte pueda ser salvado. Que a través de creer en Él puedas obtener el regalo de la salvación que Él consumó en la cruz, ¿sí? La salvación que tú necesitas, ya Cristo la logró y Él te la ofrece a ti como un regalo, por amor, simplemente porque te ama, sin esperar nada de ti más que decidas abrirle la puerta del corazón y decidas permitirle a Él tomar el control de tu vida. Si estás dispuesto a entregarle tu vida a Cristo y abrir la puerta de tu corazón, quisiera invitarte a que hagas una oración. Y para confirmarte que Él está llamando a tu puerta, voy a recordarte un versículo que dice, Apocalipsis 3:20, dice: He aquí yo estoy a la puerta y llamo, dice Jesús. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. Él dice que si tú escuchas su voz y abres la puerta, Él promete entrar a tu corazón. Sí, Él está a la puerta de tu corazón. La decisión de abrir la puerta es tuya. Tú tienes que decidir si aceptas este perdón, si lo aceptas a Él como el Señor y el Salvador de tu vida, o decides seguir viviendo igual. Pero si quisieras tomar esta decisión de invitar a Jesús, quiero que repitas ahí donde estás, en la intimidad de tu corazón, con toda tu fe puesta en lo que Dios promete, con toda tu fe puesta en Cristo, en lo que Él hizo, y le vas a pedir a Él que entre a tu vida a través de una oración. Te voy a guiar en esta oración para que tú puedas hacer también esa invitación a Él a tu vida. Señor Jesús, gracias. Gracias por hoy hacerme entender cuánto me amas. Por hacerme entender todo lo que tú hiciste para que yo pueda ser salvado, para que pueda ser perdonado. Tengo que reconocer que he pecado, que he vivido mal, que yo también un día tomé mi vida y me fui a vivir lejos de ti. Pero hoy entendí, hoy tú me has hecho saber y escuchar que tú hiciste todo lo necesario para que yo me pueda salvar. Tú cumpliste la ley que yo no he podido cumplir. Tú pagaste en una cruz lo que yo tenía que pagar. Pagaste mi deuda. Pagaste mi condena para que yo no tenga que pagar. Pero lo más extraordinario, lo más maravilloso que hoy escuché es que tú estás vivo, resucitaste, confirmaste que eras Dios, y ese poder que te levantó de los muertos es el que puede hacer de mí
una nueva persona. Yo necesito que tú me salves. Yo necesito que tú me perdones. Hoy yo sí te quiero abrir la puerta de mi corazón. Quiero pedirte que entres, que seas mi Señor, que seas mi Salvador, que tomes el control de mi vida. Por favor, te pido todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Si hiciste esta oración y invitaste a Cristo a tu corazón, quisiera darte 3 consejos muy rápidos. El primer consejo, lee la Biblia. Es la palabra de Dios. Aquí está todo su consejo, está toda su guía. Aquí Él te expresa todo su amor por ti. Así que lee la Biblia. Segundo consejo, ora. Eso es hablar con Dios, ¿sí? Cuéntale tu vida, tus necesidades, pero sobre todo, siempre ven a Él con acción de gracias, dándole gracias por todas y cada una de las cosas que hace en tu vida. Aquellas que te parecen bonitas o buenas, y aún aquellas que no entiendes o te parecen difíciles. Porque quiero decirte que a partir de hoy, todo lo que sucede en tu vida tiene un propósito. Así es que dale gracias siempre. Y el tercer consejo es que compartas con otro esto que hoy has recibido. Este amor, este perdón que recibiste, compártelo con otros. Dile a otros, Cristo me perdonó, Cristo me salvó. Lo invité a entrar a mi corazón y acepté ese perdón que Él consumó por mí. Si no sabes cómo explicarlo, pues compártele esta prédica o invítalo a seguirnos para que pueda escuchar acerca de este amor y de este perdón. Me alegra mucho por tu decisión y bueno, que Dios te bendiga y Dios los bendiga a todos.